Estrella de la Muerte segundo, en órbita de la luna bosquesa de Endor. Darth Vader lanzó su sable de luz carmesí y centelleante, y este cortó los soportes que sostenían la pasarela donde se encontraba su hijo Jedi, Luke Skywalker. Vader usó la fuerza para devolver su sable de luz a su mano artificial. Luke cayó a la cubierta y rodó hasta un nivel más abajo, bajo la plataforma inclinada. En la sombra del oscuro saliente, desapareció de la vista. Vader recorrió la zona como un Nexu, buscando al muchacho. Pero no se adentraba en las sombras del saliente. Era demasiado precavido para eso. No puedes esconderte para siempre, Luke dijo amenazadoramente. No pelearé contigo. Vader sentía que sus intenciones eran cada vez más ambiguas en este conflicto. La pureza de su maldad se estaba viendo comprometida. El chico era astuto, sin duda. Vader sabía que ahora debía actuar con extrema cautela. Mientras el chico seguía aferrándose a la fuerza, Vader percibía nuevas sensaciones, nuevas corrientes de duda. Remordimiento, arrepentimiento, abandono. Matices de dolor. Pero, de alguna manera, no relacionados directamente con Vader. Con otros, con Endor. Ah, eso era. La luna santuario donde los amigos del chico pronto morirían. Luke pronto aprendería que la amistad era diferente en el lado oscuro. Algo completamente distinto. Vader intentó persuadir a su hijo de nuevo. Entrégate al lado oscuro. Es la única forma de salvar a tus amigos. Sí, tus pensamientos te traicionan. Tus sentimientos hacia ellos son fuertes, especialmente hacia tu hermana. ¿Podría ser cierto? ¿Era el padre de dos hijos Jedi? Mon Mothma era demasiado mayor, y los rebeldes creían muerta a Shira Bride, así que solo quedaba la princesa Leia Organa de Alderaan. Podría ser. Pero Vader se había reunido con ella varias veces y nunca había percibido en ella ningún potencial de la fuerza. Sí, puede que hubiera sido inusualmente resistente a la tortura a bordo de la primera estrella de la muerte. Sí, puede que hubiera sido capaz de defenderse, aunque de forma imprudente, con un sable de luz en el templo de Pomogema. Pero nada de eso significaba que la princesa fuera sensible a la fuerza. ¿O sí? Así que tienes una hermana gemela. Tus sentimientos también la han traicionado. Obi-Wan fue sabio al ocultármela. Ahora su fracaso es total. Si tú no te pasas al lado oscuro, entonces tal vez ella sí lo haga. Jamás. Gritó Luke, encendiendo su sable láser verde y lanzándose contra Vader en un arrebato de odio. La última burla de su padre lo había llevado al límite, y la sangre le hervía en las venas. Los gladiadores lucharon con fiereza, saltando chispas al chocar sus armas radiantes, pero pronto quedó claro que la ventaja era completamente de Luke. Y la estaba aprovechando. Sus sables de luz se trabaron, cuerpo a cuerpo. Cuando Luke empujó a Vader para romper el agarre, el señor oscuro apuntó con su sable a una viga saliente en el estrecho espacio. Tropezó hacia atrás, saliendo aún más lejos de la zona baja. Luke lo persiguió sin descanso. Golpe tras golpe, Luke obligó a Vader a retroceder, hacia el puente que cruzaba el vasto y aparentemente insondable pozo que conducía al núcleo de energía. Cada estocada del sable de Luke golpeaba a Vader como acusaciones, como gritos, como fragmentos de odio. El señor oscuro cayó de rodillas. Alzó su espada para bloquear otro ataque, y Luke le cercenó la mano derecha de Vader a la altura de la muñeca. La mano, junto con fragmentos de metal, cables y dispositivos electrónicos, se dispersaron inútilmente mientras el sable de luz de Vader caía por el borde del hueco, al abismo sin fondo, sin dejar rastro. Luke contempló la mano mecánica, cercenada y temblorosa de su padre, y luego su propia prótesis enguantada de negro, y de repente se dio cuenta de cuánto se había vuelto parecido a su padre. Al hombre que odiaba. Tembloroso, se irguió sobre Vader, con la punta de su espada resplandeciente apuntando a la garganta del señor oscuro. Quería destruir esa criatura de la oscuridad, esa criatura que una vez fue su padre, esa criatura que era, él mismo. Pero no pudo hacerlo. Algo en su interior, una parte profunda de sí mismo, detuvo la mano de Luke, y este desactivó su ar. De repente, el emperador apareció allí, observando, riendo con una agitación incontrolable y complácida. Bien. Tu odio te ha hecho poderoso. Ahora cumple tu destino y toma el lugar de tu padre a mi lado. Luke se irguió, miró fijamente a los ojos al emperador Palpatine y tomó su decisión. Jamás. Jamás me pasaré al lado oscuro. Has fracasado, Alteza. Soy un Jedi, como mi padre antes que yo, declaró, y volvió a encender su sable de luz. No puedes ganar.
Palpatine lo miró con furia, sus ojos amarillos rojizos taladrando el alma de Luke. Que así sea. Jedi. Alzó los brazos y un rayo de la fuerza surgió, directo a la cabeza de Luke. Luke atrapó el rayo con su espada láser. La fuerza del ataque casi lo hizo caer de rodillas. El odio le crecía en el pecho, en el corazón, y supo lo que tenía que hacer. Luke apretó los dientes y saltó por encima del ataque de la fuerza del emperador. Vader había sentido, más que visto, cómo su hijo se abalanzaba sobre el emperador, blandiendo su espada verde con una furia vengativa como nunca antes había visto ni oído desde el fin de la Orden 66. Seguramente el muchacho sabía que era inútil. En palabras de un aliado que Vader había reconstruido hacía mucho tiempo, estaba condenado. Palpatine había dejado de usar los rayos de la fuerza y ahora confiaba en su propia habilidad con el sable de luz, perfeccionada durante más de medio siglo de entrenamiento. Vader observó la cámara de su maestro. La única salida era el ascensor, así que Vader usó la fuerza para abrir la puerta a la fuerza. El emperador destruiría a Luke Skywalker en cuerpo, mente y alma, y entonces Vader finalmente mataría a su maestro y se adueñaría del título de Señor Oscuro de los Sith. Sin embargo, no era el momento. Era demasiado pronto, y las fuerzas imperiales perderían el control de la batalla que se libraba en órbita. Vader se incorporó y entró en el ascensor, lanzando una última mirada a su maestro Sith y a su hijo. Para matar a Darth Sidious, el señor oscuro de los Sith, Darth Vader podía esperar el momento oportuno. Cuando la puerta se cerró y el ascensor descendió al centro de mando, Vader sonrió. Búnker generador de escudos, luna bosquesa de Endor. Bien, esa es la última, dijo el general Han Solo, tras haber colocado la carga explosiva final que haría detonar el búnker. Salgamos de aquí antes de que explote. Han, Leia Organa, Chewbacca y media docena de rebeldes más huyeron hacia la salida, volviendo sobre sus pasos hasta que la luz del sol los cegó desde el exterior. Aunque la lucha se extendía cientos de metros a su alrededor, solo se oía a través del bosque. Los únicos soldados de asalto a la vista eran los que yacían muertos en el suelo. Los rebeldes huyeron del búnker a toda velocidad, deteniéndose a unos 200 metros antes de la inevitable explosión. La destrucción fue total. El acero plástico quedó arrancado del suelo por la magnitud de la explosión en su interior. La explosión fue tan feroz que Han tuvo que protegerse los ojos. Momentos después de que la explosión cesara, Han y Chewie alzaron la vista y vieron el búnker en ruinas. Los refugios Flora, que habían tenido la mala suerte de estar demasiado cerca de la explosión, se habían llevado la peor parte. Muchos seguían en llamas. ¿Leía? Llamó Han. Aquí estoy, Han, respondió la princesa, a menos de 10 metros entre la maleza. Unas cuantas ramitas y hojas caídas se habían enredado en su cabello castaño, lo que al parecer le hizo gracia a Han, pues resopló lo suficientemente fuerte como para que Leia lo oyera. ¿Te molesta algo, General Solo? Preguntó con sarcasmo. Un disparo perdido de blaster pasó zumbando junto a su cabeza, obligándola a tirarse al suelo por precaución, y gruñó al apoyar accidentalmente el peso sobre la quemadura del hombro. Han tenía en mano su fiel blaster de L-44. Chewie, su tradicional ballesta Wookiee. Cuando más disparos láser silbaron sobre sus cabezas, Chewie apuntó y disparó una ráfaga completa hacia la aparente fuente del fuego. Se oyeron varios aullidos entre la maleza, y Chewie aulló de satisfacción. Han hizo una mueca como si estuviera herido. Podrías haberme guardado algo, Chewie. ¿Qué esperabas? Gruñó Chewie. Soy un Wookiee, e intentaron dispararme. Se lo merecían. Carga de la Alianza Halcón Milenio, batalla de Endor. El escudo está desactivado. Comiencen el ataque al reactor principal de la Estrella de la Muerte. La orden del almirante Akbar se transmitió por el sistema de comunicaciones del Halcón Milenario y la oyeron el general Lando Calrissian, su copiloto, el comandante Nien Nunb, y otros dos rebeldes cuyos nombres Lando no recordaba. Vamos para allá, respondió. Grupo Rojo, Grupo Dorado, todos los cachas, síganme. Él y Nien rieron exultantes. Ya les dije que lo harían. Cuando la avalancha de felicitaciones llegó a su mente, Lando recordó que volar nunca había sido tan divertido. Estrella de la Muerte segundo, en órbita de la luna bosquesa de Endor. Sidious no había tenido la suerte de enfrentarse a un Jedi en combate con sable láser en varios años, y sabía, a través de la fuerza, que el joven Skywalker nada menos que el hijo de su propio aprendiz Sith tenía el potencial para destruirlo. Por lo tanto, Sidious usaría todo su poder, toda su fuerza, para aniquilar al insensato caballero Jedi que había elegido enfrentarlo.
Obi-Wan Kenobi no podía haber sido el único maestro de Skywalker. Su Soresu no era lo suficientemente refinado, demasiado descuidado. En cambio, el muchacho adoptaba posturas más parecidas a las de Ataru, y no se sabía que Kenobi hubiera usado la forma V durante todo el tiempo que Sidious lo había conocido, más de 2 décadas atrás. No, Skywalker había tenido otro maestro. Y eso intensificó el odio y la furia de Sidious. Skywalker ya había intentado varias veces decapitarlo o desarmarlo. La hoja verdosa de su cónsul creaba un espectáculo de luz. La espada carmesí de Sidious se encontró con la del Jedi, y ambas crearon una sinfonía de luz, con el vacío del espacio como único espectador. Sidious sabía perfectamente que Vader había huido minutos antes, y ese fracaso no lo dejaría pasar sin castigo. Eres un necio, Skywalker, dijo Sidious, provocando aún más la ira del joven Jedi. No puedes destruirme, Palpatine. No me corromperé tan fácilmente como a mi padre. Replicó Skywalker. El sable de luz del Jedi brilló a menos de 1 pulgada a la izquierda de la nariz de Sidious, y el Lord Sith bloqueó el ataque con facilidad. Si no te conviertes, serás destruido. Dicho esto, Sidious liberó una ráfaga de energía pura de la fuerza, empujando a Skywalker hacia atrás y elevándolo por los aires. Mientras se agitaba de forma descontrolada, el Jedi cayó con fuerza al suelo. El muchacho se desplomó allí, inconsciente. La boca de Sidious esbozó una sonrisa dentada, una muestra de pura y absoluta malicia, advirtiendo de una fuerza maligna contra la que nadie podía contar. Este fue un exterminio que Sidious saborearía durante el resto de su existencia. Luna bosquesa de Endor. Un escalofrío recorrió a Leia, como si un viento gélido la hubiera golpeado y envuelto por completo. Algo anda mal. Leia era consciente de que Anne le hablaba de los prisioneros, de los Ewoks que se apresuraban a llevar al dañado R2-D2 hacia su aldea, DC-3Po que los seguía a toda prisa. Pero no podía borrar de su mente la imagen borrosa de una fuerza maligna que se acercaba, amenazando con vencer sus defensas, con abrumarla y destruir su alma. Se sentía aturdida, como si estuviera dormida o inconsciente. Sus emociones eran casi malignas, casi le daban ganas de vomitar, pero las soportó, sabiendo de algún modo, en su corazón, que estaba presenciando el fin del último vínculo con su madre biológica. No los vamos a querer de vuelta en un buen rato, decía Anne. En cualquier caso, podemos pedirle a Akbar que envíe un par de lanzaderas para llevarlos hasta la Hon One y esperar el juicio cuando ese adefesio en el cielo explote. O tal vez Chewie y yo los usemos para practicar tiro al blanco. Después de que terminemos con Treepio, claro. Anne. Pero Goldenrod tendrá que acostumbrarse, y esperemos que Luke le encuentre un uso permanente cuando nosotros... Anne. Anne giró bruscamente la cabeza hacia ella, y Leia vio preocupación en sus maravillosos ojos oscuros. Antes de que pudiera decir nada, la princesa le dijo: Luke está en peligro, no va a sobrevivir. Te lo estás imaginando. No hay manera de que sepas lo que está pasando allá arriba en esa estación, no eres como Luke. No tienes sus dones. No, Anne, dijo Leia. Yo sí. Le tomó la mano entre las suyas. Es mi hermano. Estrella de la Muerte segundo, en órbita de la luna bosquesa de Endor. La furia inundó a Luke en oleadas que casi lo arrastraron a la fuerza. Atacó con la derecha, pero Palpatine paró el golpe. El emperador intentó entonces cortarle las piernas a Luke, a la altura de los muslos, pero Luke era demasiado rápido para el Lord Sith. En menos de 3 segundos, Luke bloqueó la siguiente ráfaga de golpes, dio una voltereta sobre el Señor Oscuro, quemó la empuñadura de su arma y lo partió longitudinalmente por la mitad, atravesándole el estómago, de un solo movimiento. El emperador, con la mente aún lúcida, soltó una carcajada. Lo hiciste bien, Luke. Te convertirás en un poderoso Sith. Preveo la caída de los Jedi. Luke, cada vez más enfurecido, le clavó la espada en la cabeza al Sith. Y tú hablas demasiado, viejo. Con un último suspiro, el emperador Palpatine, tirano galáctico y señor oscuro de los Sith, guardó silencio. Carga de la Alianza Halcón Milenio, batalla de Endor. Un quinteto de cazas TIE perseguía al halcón milenario y sus escoltas de ala B, ala V, ala X y ala Y sobre el casco exterior de la Estrella de la Muerte, obligando a los rebeldes a acelerar, a afrontar mayores exigencias. Lando estaba tan concentrado en el vuelo que casi se estrelló contra una torre de comunicaciones. Al pasar junto a la torre, dejó escapar un suspiro silencioso, mientras Nien lo miraba boquiabierta. Ni se te ocurra decirlo. No me estoy haciendo viejo.
Nien respondió rápidamente que no iba a decirlo, que solo estaba pensando en decirlo. Antes de que Lando pudiera replicar, la voz de Wedge Antilles resonó por el comunicador. Voy a entrar. Lando vio cómo el ala X de Wedge giraba bruscamente a babor antes de entrar en el conducto de entrada. Allá voy, dijo Lando, antes de realizar la misma maniobra y hacer que el halcón milenario entrara en el conducto. Tras ellos, media docena de alas X los seguían, con varios cazas TIE a continuación, disparando sin cesar contra los rebeldes. Lando activó el comunicador. Ahora, fija el objetivo en la fuente de energía más potente. Debería ser el generador eléctrico. Volaron kilómetros más adentro de la Estrella de la Muerte, mientras los cazas TIE les disparaban sin cesar. Wedge informó. Formen filas y manténganse alerta. Podríamos quedarnos sin espacio muy pronto. El halcón recibió un impacto directo en la mandíbula de estribor, pero aún así Lando logró mantener el control del viejo IT-1300. Más adelante, el conducto comenzaba a estrecharse, obligando a los rebeldes a formar en fila india. Un conducto de emergencia se hizo visible a 1 kilómetro de distancia. Sepárense y regresen a la superficie, dijo Lando por el comunicador. A ver si consiguen que algunos cazas TIE los sigan. Entendido, líder Oro, respondió uno de los pilotos, quien inmediatamente cumplió la orden de Lando, seguido por otros 2. Desafortunadamente, solo 3 cazas TIE lograron seguirlos de regreso al espacio abierto. Más adelante, el conducto se estrechó violentamente, y Lando tuvo que emplear toda su pericia como piloto para evitar que el halcón se hiciera añicos. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de la rectena del sensor del carguero. El sonido de su desprendimiento del casco resonó en el interior del halcón. Lando cruzó la mirada con Nien. Eso estuvo muy cerca. Nave insignia de la Alianza Hogar 1, Batalla de Endor. Ackbar había visto demasiada acción, demasiadas batallas, en los últimos 5 años como para creer que esto se convertiría en una victoria para la Alianza. Pero en el fondo, sabía que la rebelión contaba con él para burlar a las fuerzas imperiales. Y eso significaba que los cazas, cada uno del tamaño de la sección del puente del Honwan que Ackbar ocupaba en ese momento, debían entrar en el conducto y alcanzar el núcleo. El halcón milenario y varios X-Wings ya estaban en camino y llegarían al objetivo en menos de 1 minuto. Desafortunadamente, el superdestructor estelar Executor, la nave insignia de Darth Vader, mantenía su posición sobre el conducto para abatir a los cazas cuando regresaran a la superficie. El Executor también bloqueaba la única vía de escape del Honwan en caso de que la gigantesca estación de batalla explotara. Tenemos que darles más tiempo a esos cazas. Concentren todo el fuego en ese superdestructor estelar. La orden de Ackbar fue acatada por toda la flota, y al menos 7 naves de guerra rebeldes abrieron fuego contra el superdestructor estelar. Instantes después, Ackbar divisó un ala, dañado y fuera de control, rozando la superficie del Executor. Mientras los Mon Calamari observaban, el caza rebelde se estrelló contra el puente principal del SSD envuelto en una nube de humo y fuegos artificiales. Poco después, el SSD comenzó a virar a babor y a descender hacia la superficie de la Estrella de la Muerte. Ackbar y el resto de la tripulación del Honwan contuvieron la respiración, viendo cómo el SSD era envuelto en llamas de kilómetros de altura. Hangar 40012, Estrella de la Muerte segundo, en órbita de la luna bosquesa de Endor. En uno de los muchos hangares de la Estrella de la Muerte, Luke corrió hacia una lanzadera imperial no tripulada y subió por la pasarela de abordaje. Fuera de la lanzadera, Luke oyó explosiones, lo que interpretó como una señal de que el ataque rebelde a la estación había tenido éxito. Lo que a su vez significaba que los rebeldes habían desactivado el búnker de escudos en Endor. Lo que significaba que la hermana gemela de Luke seguía viva. Sabía que tendría que hablar con ella pronto, al menos en los próximos días, sobre lo que había vivido a manos de Darth Vader y el emperador. Pero tendría la fuerza para decirle a Leia que Vader su padre había escapado para luchar por otra muerte. ¿Y cómo podría contarle a su hermana que había matado al emperador movido por el odio? Que Palpatine lo había provocado y atormentado, y que había sucumbido a la lujuria del lado oscuro. Núcleo de energía principal de la Estrella de la Muerte segundo. El halcón milenario, liderado por el ala X de Wedge, entró en el cavernoso núcleo que alimentaba la inmensa estación de batalla. Delante de ellos, Lando vio, se encontraba el enorme núcleo del reactor que, bajo las órdenes directas del emperador, había destruido más de una docena de naves rebeldes. Ahí está. Exclamó Wedge por el comunicador. Muy bien, Wedge, dijo Lando.
Vea por el regulador de potencia de la torre norte. Recibido, líder Oro. Ya estoy de camino a la salida. De repente, antes de que Wedge pudiera disparar una ráfaga de fotones al reactor, varios cazas TIE Interceptor surgieron del conducto detrás del halcón milenario y desviaron al ala X de su trayectoria. Líder Oro, no puedo fijar el objetivo, gritó el astromecánico de Wedge por el comunicador. Me han alcanzado el estabilizador de estribor, no sirvo para. La transmisión se llenó de estática. ¿Wedge? Preguntó Landó, antes de que Nien señalara un breve destello de una explosión en el reactor. No había rastro del caza de Wedge. Wedge, viejo amigo, por favor, dime que no eras tú. Mientras Landó maniobraba el halcón milenario alrededor del núcleo del reactor, gravemente dañado, esquivando y zigzagueando entre el fuego enemigo, lanzó una salva de misiles de conmoción y regresó a toda velocidad hacia el pozo. Tras el halcón, una enorme oleada de fuego lo seguía y amenazaba con superarlo en maniobrabilidad. Vamos, cariño, tú puedes, murmuró Landó al halcón milenario, con la esperanza de que la nave aumentara su velocidad. Momentos después, el fuego alcanzó al halcón y la temperatura en la cabina comenzó a subir, aunque el halcón salió disparado del conducto y se alejó de la Estrella de la Muerte para reunirse con los restos de la flota de la Alianza. Por el comunicador, el almirante Akbar ordenó: alejen la flota de la Estrella de la Muerte. En los sensores, Landó vio una lanzadera solitaria alejándose a toda velocidad de la Estrella de la Muerte, pero decidió dejarla ir. Akbar sin duda la capturaría pronto. En ese momento, sin embargo, Landó deseaba con todas sus fuerzas poner el halcón milenario en reversa y ver cómo la Estrella de la Muerte volaba por los aires hasta León, pero estaban demasiado cerca. La onda expansiva destrozaría el halcón antes de que Landó pudiera decir que la fuerza nos acompañe. Luna bosquesa de Endor. En lo alto del cielo, Leia vio la bola de fuego que, hacía apenas 2 segundos, había sido la Estrella de la Muerte. A su alrededor, Ewoks y rebeldes, Wookiees y droides rugían de júbilo. Leia oyó a Treepio exclamar: «¡Lo lograron!» Y vio a Wicket, el joven Ewok que la había encontrado tras una larga persecución en moto deslizadora por el bosque, subirse a Treepio, ponerse de pie sobre sus hombros y gritar de alegría. Sentía cómo su hermano se acercaba, alejándose de los últimos vestigios de la explosión, pero había algo profundamente distinto en él que Leia no lograba descifrar. Era casi como un peso muerto, como si una enfermedad crónica se hubiera aferrado desesperadamente al cuerpo de Luke. Han se acercó sigilosamente a ella, con la mirada fija en el cielo. Estoy seguro de que Luke no estaba en esa cosa cuando explotó, dijo, intentando claramente consolar a la mujer que amaba por si ocurría lo peor. No lo era, lo presiento, explicó Leia. El rostro de Anne se tornó inquisitivo, y Leia simplemente lo desestimó con un gesto. No es nada, solo un regalo. Sin embargo, para Leia, el regalo era un arma de doble filo. Si bien se alegraba de saber finalmente que Luke era su hermano, sintió un remordimiento por los 2 besos que compartieron el año anterior a la batalla de Hoth. También sentía náuseas al saber que Darth Vader, esa cosa, que la había torturado, que había torturado a Anne, que la había obligado a presenciar la aniquilación de su planeta natal ante sus ojos, era su padre biológico. Pero Luke regresaba de ese horrible lugar en el cielo, así que tuvo que asumir que Vader y el emperador estaban muertos. Leia deseaba abrazar a Anne, besarlo, pero la frialdad que emanaba de Luke la distraía. Le preguntaría al respecto cuando regresara, pero no permitiría que lo ignorara. Era algo de lo que Luke necesitaba hablar, y Leia era su hermana. Si no podía confiarle ese tema, tendría que encontrar la manera de sonsacárselo. En su cámara hiperbárica, Darth Vader permanecía encorvado sobre su nuevo brazo artificial, reemplazado por un equipo médico. Desde su resurrección 22 años atrás, Vader sufría una fobia irracional a los droides médicos. Había hecho bien en ocultársela a Sidious, durante la retirada del Imperio tras la debacle de Endor. Tras escapar de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte 3 semanas antes, Vader había tomado el mando de la Quimera, ahora la nave insignia imperial tras la pérdida del Executor. El Imperio había perdido varias campañas importantes en los últimos 2 años en Endor, Nocto, Dega, Corriban, por lo que, a juicio de Vader, la flota era demasiado débil. Además, llegaron informes de un ataque Esirubi en Bakura. Afortunadamente, el emperador había sido lo suficientemente sabio como para involucrar a Vader en sus planes para el Imperio, y así Vader envió una gran flotilla para flanquear la flota de invasión Esirubi, y Bakura permaneció a salvo bajo control imperial.
Valer había ordenado a la Quimera y a su escolta de una docena de destructores estelares clase Victoria II que se dirigieran a Quad para supervisar la construcción del destructor estelar Eclipse. Con 17.500 metros de eslora, el Eclipse empequeñecería fácilmente a las antiguas naves clase Imperial que conformaban la mayor parte de la flota imperial restante. Cuando los rebeldes vean venir este acorazado, pensó Vader, suplicarán la muerte. Morirán atacando el Eclipse, morirán huyendo de él o simplemente morirán a mi mano. Darth Vader era ahora el señor oscuro de los Sith. Nadie se atrevería a oponerse a él. Excepto que sí lo tenían. La Quimera y su flota acababan de salir del hiperespacio, y los rebeldes estaban asaltando los astilleros de Kuati, lanzando múltiples ataques contra el Eclipse en particular. Vader, en complicidad con varios traidores del consorcio Zan, aniquiló fácilmente a la flota rebelde, permitiendo que solo una corbeta corelliana escapara para informar a la rebelión de sus pérdidas. Al final, el Eclipse sufrió daños mínimos y la construcción continuó. Afortunadamente, el almirante Alex Garn, al mando de los astilleros de Kuati, logró capturar a un problemático general rebelde. Vader había ordenado la ejecución inmediata de Han Solo. El halcón milenario, la venerable nave de Solo, había sido confiscada y destinada al desguace. Su copiloto, el corpulento Wookiee Chewbacca, sería vendido al mejor postor en el espacio UT. Aunque la fuerza, por desgracia, no había permitido que Vader capturara a Skywalker y Organa, se alegraba de que la situación de Solo finalmente se hubiera resuelto. Lord Vader. La voz del capitán Gilad Pellaeon sacó a Vader de su ensoñación. Sí, capitán. Mi señor, Lady Lumilla abordará la Quimera en aproximadamente 10 minutos, informó Pellaeon. ¿Debo hacer que se presente en sus aposentos? Sí, dijo Vader. Tráiganmela. Ocúpese personalmente, capitán. ¿Alguna otra cosa que informar? Vader casi podía oír la vacilación de Pellaeon, pero la dejó pasar. No todos los oficiales de la Armada Imperial tenían el valor del almirante Yularen. El teniente Calrón detectó un pico en las lecturas electromagnéticas provenientes de la estrella Kuati. No estoy de acuerdo con él, Lord Vader, pero Calrón cree que el pico se debe a interferencias de los sensores. Estaré allí en breve, capitán. Continúe con sus deberes. Sí, Lord Vader. Como usted desee. Tras finalizar la transmisión por parte de Pellaeon, Vader echó un último vistazo a su brazo, se puso de pie y se dirigió al puente de mando. Si el oficial de sensores del Quimera informaba de la presencia de sombras en los sensores, Vader lo sabía, los rebeldes no estarían lejos. Y pronto serían aplastados bajo el poderío imperial. RM-09 Transbordador de la Alianza, Sistema Quad. Leia siempre había encontrado las viejas lanzaderas de la RM incómodas, pero hoy, y durante la mayor parte de la semana pasada, estaba más agradecida que nunca. Su plan para rescatar a Amy Chewie una vez más de Vader había recibido la aprobación de Akbar, Rieekan y Madine 3 días después del fallido asalto a los astilleros de Kuati, y Rieekan le había asignado la Carrie, una lanzadera de última generación con un diseño similar al de los antiguos transportes de tropas utilizados por la República en las guerras clon. Ligeramente armada y con escudos de capacidad limitada, la Carrie requería una escolta completa de alas X. Leia estaba en la cabina, de pie detrás del piloto, Ticho Zelchu, mientras que su copiloto, Gemer Sohan, estaba absorto en las pantallas de los sensores sobre el ordenador de navegación. Había 16 destructores estelares clase Imperial segundo en el sistema, con 2 destructores clase Super en reparación en los astilleros, junto al destructor estelar Eclipse. Y luego estaba la nave insignia de Vader, la Quimera, orbitando Kuat. La enorme cantidad de naves enemigas había obligado a Zelchu a entrar en el punto ciego del sistema, orbitando la estrella por debajo de su ionosfera para simular estar camuflado. Tras unos instantes de estudio de los sensores, Leia se excusó y salió de la cabina hacia la zona de reunión de tropas. A estribor se encontraba Luke, aún algo deprimido tras su derrota del emperador. Junto a su hermano estaban los droides R2, D2 y C-3PO, seguidos de Lando, Jake Farrell, un piloto de ala superviviente de la batalla de Endor, y Winter, una de las amigas más antiguas y cercanas de Leia. Sentados a babor del Carrie estaban el mismísimo General Madine, un antiguo astromecánico T3, y Wedge. Tras sobrevivir milagrosamente al ataque a la Estrella de la Muerte, Wedge había estado confinado a una silla flotante. Lamentablemente, Leia había oído que pasaría mucho más tiempo en ella, posiblemente el resto de su vida.
Madine le había suplicado, incluso ordenado, a Wedge que no se uniera a ellos en esta misión, pero Wedge se había mantenido firme. Leia oyó el ruido de una puerta abriéndose a sus espaldas y se giró para ver a Sohan allí de pie. Él se dirigió a toda la tripulación. Nos lanzaremos en 3 minutos. Por favor, abróchense los cinturones y esperen órdenes. Cuando penetremos el casco de la quimera, es probable que encuentren una fuerte resistencia. Sohan se volvió hacia Leia. Todavía podemos cancelar la misión, princesa. Es ahora o nunca. Leia sintió ganas de abofetearlo por siquiera insinuar que existía otra opción que no fuera llegar hasta Anne. En lugar de eso, lo miró fijamente a los ojos, con la mirada más gélida que jamás haya tenido. Lo haremos, mayor. Ahora, vuelva a la cabina antes de que el general Madine lo degrade solo porque estoy furiosa. Cuando Sohan regresó a la cabina, Ticho esbozó una sonrisa. «La mandaste a paseo, ¿verdad?», preguntó. Cuando Sohan se limitó a mirar por la mirilla, Ticho soltó una risita. «Te lo dije». Quiera del destructor estelar imperial, sistema Quad. Valer entró con paso tranquilo al puente, con su aprendiz Lumilla un paso detrás. Ambos vestidos de negro, los dos Sith se acomodaron a 1 metro de las ventanas centrales delanteras, esperando en silencio el informe del teniente Calrón. Valer percibió la inquietud de los trabajadores del puente que se encontraban abajo, y sintió una leve satisfacción. Si tu tripulación no te teme, pensó, no obedecerán órdenes. Lumilla, una cabeza más baja que Valer, sin duda también lo percibió. Su potencial en la fuerza era fuerte, debido en parte a su riguroso entrenamiento. Obviamente, Valer tenía otros aprendices, pero ninguno había superado aún la fuerza de Lumilla en la fuerza. Ni siquiera la mano del emperador, quien había desaparecido misteriosamente tras la batalla de Endor, era lo suficientemente poderosa como para enfrentarse al poder combinado de Valer y Lumilla. Ni siquiera el mismísimo Luke Skywalker se le acercaba. Tus pensamientos te delatan, mi amo. Solo cuando yo lo permita, joven aprendiz, respondió Valer telepáticamente. Harás bien en recordarlo. El rostro de Lumilla no delató nada de su conversación. Skywalker no es nada, maestro. Cuando decida enfrentarnos, lo aplastaremos como a una ameba mustafariana. Mantén tus pensamientos en el aquí y el ahora, donde pertenecen. Valer se volvió hacia ella. No hay nada de malo en tener metas, mi aprendiz, pero no apuntes tan alto. Solo después de completar tu entrenamiento te enfrentarás a un Jedi hecho y derecho. Pero que lo sepas, Lumilla se giró al sentir la presencia de Calrón. Skywalker me pertenece y puedo matarlo. ¿Porque es tu hijo? Una de las cejas de Lumilla se alzó hasta lo más alto de su frente. En parte. Pero también es un Jedi. Sin experiencia, aunque Jedi al fin y al cabo. En estos momentos, Skywalker es demasiado para ti. Lumilla fulminó a Valer con la mirada. Sabía lo que corría al discutir con el Señor Oscuro, y que, como siempre, sería castigada. Pero esta vez, Valer sería creativo. Quizá la enviaría a León para sus pruebas. Calrón sacó a Valer de sus pensamientos, a quien Lumilla inmediatamente comenzó a interrogar. Mi señora, las sombras de los sensores de la estrella Quad coinciden con las técnicas de sigilo conocidas de la Alianza Rebelde. No me cabe la menor duda. Lumilla le dedicó su sonrisa más sensual. Eres un orgullo para tu entrenamiento, teniente. Es una lástima que no pueda decir lo mismo de todos los miembros de la Armada Imperial, pero Valer se desvió del discurso de su aprendiz. Alguien, poderoso en la fuerza, estaba en el sistema y se acercaba. Era Capitán Pellaeon, dijo Valer, interrumpiendo a Lumilla. Pellaeon cruzó desde la popa del puente y asintió brevemente. Adopten una postura defensiva. Los rebeldes intentarán rescatar al general solo. Dejen libre de tropas una ruta desde el hangar secundario a través del bloque de prisioneros. ¿Mi señor?, preguntó Pellaeon, visiblemente confundido. Los atraparemos en una maniobra de pinza. Una legión los atacará por la retaguardia mientras regresan a su nave de escape, mientras otra lo hará desde el hangar. Esta vez no tendrán escapatoria. Pellaeon saludó. Muy bien, Lord Valer. RM-09 transbordador de la Alianza, sistema Quad. Es seguro que el Imperio sabe que estamos aquí, comandante Skywalker. Luke siguió observando los destructores clase Imperial segundo mientras orbitaban sobre los astilleros de Quad Drive. Era evidente que los imperiales estaban empeñados en proteger su territorio. El rescate de Han y Chewbacca por parte de Leia no iba a ser fácil, Luke lo sabía, ni mucho menos.
No con mi padre a bordo de la quimera, pensó el caballero Jedi. Luke sabía que este día llegaría. El día en que tendría que enfrentarse a su padre en batalla una vez más. Con Vader aquí, probablemente ya nos conocían desde hace horas. Ticho palideció. Vader. Aquí, señor. Luke simplemente asintió. Sin ánimo de ofender, señor, comenzó Ticho. Pero, ¿sabe lo que está haciendo? Me refiero a enfrentarse a Vader. Bueno, si no yo, ¿quién? ¿Lo harías tú? Preguntó Luke, asintiendo hacia Ticho. No eres su hijo, añadió mentalmente. Soy el único que tiene que enfrentarse a él. No soy un Jedi, señor. No tendría ninguna oportunidad. Sohan se aclaró la garganta. Comandante Skywalker, señor, estamos entrando en el alcance de las armas imperiales. Les recomiendo que usted y los demás se abrochen los cinturones. Asintiendo con la cabeza, Luke regresó al área de reunión de tropas mientras una explosión de uno de los Imdeuces alcanzaba a la Carrie en sus escudos de babor. Evasca, dijo Ticho. Yo me encargo de los cañones láser. Activó el comunicador. Carrie, líder renegado. Haz lo tuyo. Entendido, Carrie. Destructor estelar imperial Quimaera. Lumilla se limitó a observar cómo la tripulación del Quimera cumplía las órdenes del capitán Pellaeon. Lord Vader había abandonado el puente momentos antes, al comenzar el ataque, y se dirigía a las entrañas del destructor estelar, dejando a Lumilla al mando de las operaciones desde la cubierta de mando. Observó cómo el alférez Colclazure realizaba una finta tras otra con los rayos Dracor, poniendo en aprietos a los pilotos rebeldes. De hecho, toda la defensa imperial fue una finta. Lord Vader quería a los rebeldes vivos, y vivos serían capturados. Solo entonces serían torturados y ejecutados por traición. Un torpedo de protones perdido de uno de los X-Wings impactó contra los escudos más allá de las ventanas del puente, cegando momentáneamente a Lumilla al explotar la ojiva. Los escudos de partículas impidieron que penetrara y dañara el casco del destructor. Lumilla no estaba preocupada en lo más mínimo. Los rebeldes Skywalker en particular no dañarían gravemente la quimera. Hacerlo supondría arriesgarse a matar a Solo. Un ala X, el Pícaro 3, como lo identificó el comandante Kenton, pasó por encima de la nave de proa a popa. Capitán, dijo Kenton. La lanzadera rebelde se prepara para dirigirse al hangar secundario. Bien, respondió el capitán. Bajen los escudos a mi orden. 5º Wings se reagruparon a estribor del CH Maera. Unos segundos después, lanzaron una onda de tornados de protones sincronizados. Espéralo. Los torpedos estaban a punto de chocar contra los escudos, ahora. Ordenó Pellaeon. Cuando los torpedos comenzaron a impactar los escudos, el teniente Tschel, oficial de operaciones de Chimaera, los bajó, permitiendo que los torpedos restantes chocaran contra el casco. Un leve estruendo resonó en la cubierta al explotar. Instantes después, la lanzadera rebelde Carrie abordó el destructor estelar. Interfiere todas las comunicaciones y captura a esos cazas, dijo Pellaeon. Miró a Lumilla con cierto nerviosismo. Si logran evadir los tractores, destrúyelos. No podemos permitirnos perder tiempo aquí. La tripulación del puente asintió a las órdenes del capitán mientras Lumilla asentía en señal de aprobación a Pellaeon.